Hola amigos de JC Repair Services, quien les saluda es Carlos Martínez, técnico en aire acondicionado, calefacción, refrigeración. Y pues en este día me da tiempo como para poderles explicar acerca de pues nuestros instrumentos, uno de tantos. Y aquí yo les voy a enseñar dos de los multímetros que yo utilizo para mi área de trabajo, que es en la refrigeración o en la calefacción o en el aire acondicionado. Sabemos que el 90% de todas las fallas que tiene un aire acondicionado, el 90% vienen siendo eléctricas. Por eso pues es muy conveniente tener por lo menos dos para tenerlo como un backup, como por si uno te falla, un instrumento le falte batería o no lo tengas a la mano o se te llega a olvidar en alguna ocasión en alguna parte, pues ya tener el otro como segundo recurso. Prendemos aquí el voltaje, tiene ohms, tiene también para checar continuidad, para checar microfaradios, para checar también la temperatura. Lo mismo tenemos en este otro multímetro, que es por lo regular por lo que más lo utilizamos, que es para checar amperaje, voltaje, continuidad, ohms, microfaradios, y también, como es conveniente, en algunas tarjetas tenemos que utilizar voltios de corriente directa, porque como por ejemplo algunas máquinas Train por lo regular manejan voltajes de corriente directa. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tener tanto voltaje de corriente alterna como voltaje de corriente directa. Tengo un fusible que está usado, vamos a probarlo con uno de los multímetros. Y bueno, tenemos aquí el fusible, estamos acomodando la cámara, ponemos las dos puntas, con lo que nos puede decir si este fusible sirve o no sirve. Esto es para comprobar voltaje en algunos de los casos que nos ha tocado. Como podemos escuchar ahí, el silbido nos dice que está funcionando este fusible. E inclusive el mismo multímetro se lanza un tipo de alarma que se puede ver que prende un poquito como de color verde. Como pueden ver ahí, ya tenemos dos tipos de cómo saber si funciona el fusible o no funciona el fusible. También nos ayuda este tipo de componentes, este tipo de multímetros, saber si tenemos, por ejemplo, tenemos continuidad en algún tipo de contactor. Como podemos observar aquí, tenemos una línea que va directa. Al poner nosotros las dos puntas del multímetro en el contactor, podemos saber si este contactor está funcionando. Como pueden observar ahí, estamos checándole, y como podemos checar aquí, ¿por qué no da aquí continuidad? Algunas personas van a decir, este contactor no sirve. No, realmente lo que tenemos que checar si nuestro multímetro está posicionado para estar checando la continuidad de este componente. Y como podemos observar aquí, a lo mejor no pueden observar aquí, pero está puesto en 200.000 ohms y no nos puede checar la continuidad de este componente. Lo volvemos a acomodar, lo tenemos en continuidad, y ahora sí vamos a checar si este componente está sirviendo o no. Como podemos ver, al presionar este botón se activa el sonido de que está sirviendo este componente. Ahora, si este componente está sirviendo al hacer presión de este botón, quiere decir que si tenemos algún problema de continuidad de voltaje, al checar nosotros el voltaje de salida, podemos checar el voltaje de entrada y tenemos que leer 203, 230, 240 voltios. También se utiliza en componentes que pueden alcanzar hasta 480 voltios de corriente alterna, y hay contactores que están diseñados para ese tipo de voltaje.
por lo regular están solamente diseñados para 208, 230 hasta 240 puede alcanzar el voltaje en este tipo de componentes. Ahora checamos aquí si tendríamos aquí nosotros voltaje, que es la línea de entrada, y tenemos 208, 230. Al nosotros poner estas puntas aquí, nosotros deberíamos de tener 208, 230 al presionar nosotros este botón. Si no tenemos 208, 230, probablemente el elemento que lleva aquí adentro de las laminitas ya esté fundido y no esté sirviendo. Ahora, si esto está sirviendo y está pasando 208, 230 al presionar nosotros este botón, probablemente nosotros tengamos algún problema con el low voltage o con el voltaje que nos transmite nuestro transformador que viene dentro de la unidad, o muchas veces la tienen afuera en la unidad condensadora cuando son heat pump. En algunas ocasiones me ha tocado ver. Ahora checamos si tenemos aquí continuidad. Como podemos observar aquí, tenemos continuidad y no sabemos si tenemos realmente un buen contacto con la bobina que lleva dentro de este contactor. Si no da continuidad en estas dos puntas, es porque la bobina se ha dañado, y en ese momento pues tenemos que decir que este componente, este contactor, está dañado y tenemos que reemplazarlo por otro nuevo del mismo tipo de amperaje para este contactor. Estos contactores por lo regular tienen, como podemos observar aquí, una etiqueta donde nos dice la especificación de este componente. Este componente, este contactor, ya es demasiado viejo por lo que vemos aquí, y no nos dice qué tipo de contactor se necesita poner. Así que pues bueno, así es como se puede checar un contactor. Ahorita lo estoy haciendo sin electricidad, sin voltaje. Más adelante lo vamos a poner a prueba en siguientes trabajos que vayamos a estar haciendo. Ahora vamos a checar el capacitor. Ok, aquí tenemos un capacitor. Ahora nosotros podemos ver en los capacitores que los fabricantes de este capacitor pues nos han hecho un favor muy grande al ponernos aquí para qué línea van estas puntas, para cuál componente van del sistema. Por ejemplo, aquí nos dice en este lado, nos dice, lo tengo volteado, como podemos ver ahí, nos dice fan. Son estas dos puntitas las que van el fan. Aquí ya nos lo indicó el productor, el que diseñó este capacitor, ya nos puso para qué lado va estas dos puntas, ¿verdad? Como podemos ver aquí, tenemos el común, que es la entrada del capacitor, que va por lo regular, va en el que tiene cuatro patitas, como podemos ver aquí. Y acá nos lo dice, y como podemos ver aquí, este tiene también cuatro patitas, este también tiene cuatro patitas, pero lo que hizo el fabricante fue ponernos aquí el nombre de ERM. Esto significa que este va al compresor. Van a ir al compresor. Entonces nosotros ya clasificamos cuáles son las líneas que van para el compresor, cuáles van para el común, que es la línea que sale del contactor, y para el fan motor, ya como podemos observar aquí. Bueno, ahora vamos a ver para saber si este contactor nos está trabajando. Vamos a observar, y ahora cambiamos en nuestro selector para checar microfaradios. Cambiamos y tenemos ahí microfaradios. Acomodamos, se cae, ok. Bueno, ahí podemos observar, lo tenemos en microfaradios. Y como podemos ver, también el fabricante lo que hizo fue ponernos aquí cuántos microfaradios debe de tener. 45
por lo regular siempre es más grande los microfaradios para darle un buen arranque a nuestro compresor. Y el número más bajito que nos lo está mencionando aquí es de 5 microfaradios. Ese va a nuestro motor fan o a nuestro motor del ventilador. Y aquí nos está diciendo para qué capacidad, que es 440 voltios de corriente alterna. Es el voltaje que debemos de darle al momento de hacer que nuestra máquina dé ese arrancón. Para esto es este capacitor, para darle el arranque preciso a nuestros componentes, como es el compresor y como es el motor del ventilador. Para saber si este componente está sirviendo, nos dirigimos siempre al lado de común, al lado donde entra nuestra línea del contactor, y checamos si tenemos algún problema con que nuestro compresor está o no está arrancando. Checamos en nuestro compresor y aquí nos dice cuánta es la capacidad de este contactor, y nos está diciendo aquí, si ustedes alcanzan a observar, que nos dice 46.4 es lo que tenemos aquí. Es una medida demasiado precisa para poder arrancar ese compresor. Entonces, si nos encontramos de que está por abajo de 7 microfaradios, este componente no está haciendo que arranque el compresor como debe de arrancar. Ahora, checamos nuestro fan. Como podemos observar aquí, este es el fan y este es el común. Vamos a checar cuántos microfaradios nos está dando. Y como podemos observar ahí, tenemos 5.1 microfaradios. Es lo que nos da entre el común y esta otra patita. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles otro componente que tenemos aquí. Tenemos otro componente que es especial para hacer este tipo de medición para los capacitores. ¿Por qué les estoy diciendo esto de este otro multímetro que tengo aquí? Este es especial para los capacitores, como podemos ver ahí. Tenemos que nos dice que es un test capacitor. Y el fabricante que hizo este multímetro, bueno, digamos este medidor de capacitores, pues ya nos dice aquí para cuántos microfaradios lo queremos. Si lo queremos del 0,1 al 10, que es para probar los capacitores o las puntas, que es del motor fan, solamente seleccionamos aquí. Este capacitor, como podemos observar aquí, no está conectado a nada. Presionamos y nos da en ceros. No hay nada, no hay ninguna lectura, porque no tenemos estos dos conectores puestos en el capacitor. Ahora, al nosotros hacer la conexión entre el común, ponemos el común aquí y vamos a leer la lectura del fan, y nosotros lo dejamos en el mismo lugar de donde tiene 10, o que es para comprobar los compresores. Observamos que nos da 5,6, ¿verdad? Todos los demás números están en ceros. Si cambiamos el selector, cámbialo para abajo, ahí nos da una medición más precisa, ¿verdad? Lo voy a apretar bien. Ahí nos da una medición más precisa, que nos dice que este capacitor, probando las salidas del capacitor entre el común y el fan, nos da una medida de 5.3, que nos quiere decir que el capacitor está trabajando correctamente. Ahora hagámoslo entre el común, dejamos la patita del común ahí y lo ponemos en este otro lugar que es del compresor. Ponemos ahí, presionamos, y como podemos ver, está un poco rara la medición, ya que no podemos nosotros saber si exactamente tiene esa medida, ¿verdad? Bueno, es porque nosotros lo tenemos en que solamente llega hasta el número 10. Cambiamos de posición
Y ahora vamos a presionar. Y nos dice que este capacitor nos puede llegar a dar hasta 50 microfaradios. Está en buen estado. Y ahora vamos a checar con el otro multímetro que tenemos aquí a la mano. A ver, vamos ahí la medición. Vamos a poner el capacitor aquí. Vamos a cambiar en microfaradios. Lo tenemos en microfaradios. Y ahora vamos a hacer la medición con este tipo de multímetro. Que a mí me parece mejor utilizar a mí estos multímetros. Voy a sacar la otra patita, que está puesta en la parte de atrás, para cuidar las puntas de los multímetros. Ok, hacemos la medición. Ahora con este multímetro nos dice aquí, vamos a ver, entre el común y el Elmer. Está esperando, está haciendo la medición cuando dice esas líneas. Y vamos a esperar cuánto es lo que nos da. Y nos dice que tiene 47.2 microfaradios. Entonces quiere decir que este capacitor está en buen estado. Si no nos da esa medida, nos da ceros completamente, tenemos un problema con el capacitor y hay que reemplazarlo inmediatamente. Ahora vamos a hacer la medición de nuestro fan. Bueno, vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo de esta manera. Y nos está dando una lectura de 5.2 microfaradios. Como podemos observar en la parte de donde dice el 1, nos dice UF, que significa que está midiendo microfaradios. Quiere decir que este capacitor está en muy buen estado, que sí se puede seguir utilizando. Bueno, esta es una pequeña demostración. Creo que me fui de largo con este video. Realmente el multímetro es una herramienta esencial para cada técnico, independientemente del área en la que se encuentre, ya sea hablando específicamente en componentes eléctricos o electrónicos. Siempre vamos a necesitar a una persona que tenga su multímetro en buen estado y que realmente pues sepa que esa herramienta es imprescindible. Bueno, Carlos Martínez, técnico en aire acondicionado, calefacción, refrigeración. Estamos viéndonos en siguientes videos. Gracias por ver este video. Recuerden la página de jcrepairhbac.com. Ahí pueden visitar mi página y van a estar los videos. También va a haber un blog donde podemos compartir documentos. Si acaso alguna persona necesita algún documento, algún diagrama, o alguna persona necesita ayuda con algún tipo de máquina, pues también podemos ayudarnos entre todos para poder hacer de este estilo de vida como es el técnico de aire acondicionado, pues compartir varios documentos para así ayudarnos unos entre otros. Quien les saluda es Carlos Martínez. Hasta la próxima.